El modelo económico consagrado en la Constitución permite desarrollar dos economías paralelas, la pública y la privada, porque la liquidez se traslada a la pública mediante impuestos y regulaciones de junta monetaria sobre excedentes de liquidez. Alberto Acosta Burneo describió así la situación. Veamos. Vemos que la actividad en el sector privado no ha despuntado. Acumulado a septiembre en el año, la caída en las ventas es de 11,5%. Los datos de septiembre en empleo, hay una destrucción muy fuerte en el empleo adecuado. Son 247.000 empleos adecuados que desaparecen. La inflación continúa desacelerándose y es otra señal más de que la economía tiene una debilidad por el lado de la demanda. Entonces vemos que todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno de endeudarse para tratar de sostener su nivel de gasto, para evitar el ajuste, todavía no se traslada como un mayor nivel de actividad en el sector privado. Sin embargo, el gobierno sigue apostando a inyectarle liquidez a la economía. Se ha endeudado en lo que va del año. Son alrededor de 15.000 millones de dólares en desembolsos de tres fuentes. La primera fuente, desembolsos externos, desembolsos internos y uso de la reserva internacional. Y esta última es donde está siendo más activo últimamente con las recientes resoluciones. Sobre la salud global de la economía conversaremos con Patricio Rivera, presidente de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a todos y todas. Las medidas que se vienen tomando alcanzan para cubrir las necesidades de liquidez del gobierno saliente en mayo 24, es decir, un semestre más que coincide con la supresión de las sobretasas arancelarias y la supresión del alza de 2 puntos en el IVA. Y todo el mundo se pregunta, ¿y después qué? Alfredo, primero que nada, para iniciar esta conversación quisiera pedirles a los banqueros, a los que les ha dolido el bolsillo por las regulaciones que hemos tomado desde la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, así como a los banqueros que están en campaña, que sean responsables con lo que se les dice a la ciudadanía. Aquí quiero comentarles básicamente que se le está diciendo una verdad a medias a la ciudadanía. Pero las regulaciones que ha llegado posteriormente adelante, analicemos las resoluciones y primero veamos el aspecto global, porque usted me pedía ver el estado de la situación económica y luego ir a las resoluciones bancarias. Está muy bien, Alfredo. Sí, que la economía está en este proceso de recuperación en este momento. Las cifras que dan los analistas dan cuenta de que efectivamente los analistas de oposición reconocen como efectivamente fue que el primer semestre fue un semestre muy complicado, hubo una caída muy fuerte de precios de petróleo, apreciación de la moneda, juicios internacionales, etcétera, pero afortunadamente en este momento la economía se está recuperando. Para dar un dato, por ejemplo, al mes de octubre, la recaudación tributaria en octubre del 2016 fue mayor, en un 4% más o menos, que en octubre del 2015, sin contar la ley de solidaridad, la recaudación de la ley de solidaridad. Los datos nos muestran que en este momento la economía empieza a recuperar empleo, también nos muestra que las ventas en general, en el comercio, en la actividad económica están mejorando, se ve una recuperación en casi todos los sectores que poco a poco irá consolidándose. Ahora, el asunto de la Junta Monetaria que usted preside es que ha tomado 2 resoluciones que afectan la liquidez de la banca privada. La 302 que ordena que el encaje bancario de las entidades financieras con activos que superen los 1.000 millones de dólares será del 5% en lugar del encaje único del 2% para todas las entidades. Esto significa, según las fuentes bancarias, unos 750 millones de dólares. Y la resolución 303, que aumenta el coeficiente de liquidez doméstica, obligándolos a repatriar 500 millones de dólares que están en el exterior. La pregunta es entonces, ¿qué destino darán el Banco Central a esos excedentes de liquidez? A ver, como le decía hace un instante, Alfredo, lo que está pasando en este momento es que hay un grupo de banqueros, de analistas de banqueros, que básicamente o están en campaña o tienen dolor de bolsillo. Lo que básicamente ha pasado es que le están contando una verdad a medias a la ciudadanía. Primero, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera ha tomado un conjunto de resoluciones que benefician al ciudadano. Usted conoce que, por ejemplo, hemos eliminado comisiones a 12 servicios bancarios que antes se le cobraban al ciudadano. Por ejemplo, la emisión de referencias bancarias, que baja a la mitad su costo, el estado de cuenta, que pasa a ser gratuito, la emisión de una chequera de 50 cheques, por ejemplo, pasa de costar 25 a costar $15, y con esto lo
lo que básicamente estamos haciendo es que 50 millones de dólares al año que pasaban de los bolsillos de los ciudadanos al bolsillo de los banqueros, ahora se van a quedar en los bolsillos de la ciudadanía. Patricio, pero aquí hay una básicamente cosa, el 15 de diciembre del año pasado, usted dictó una regulación por la cual subió 17 servicios, les permitió a los bancos llevarse 400 millones de la ciudadanía, como usted dice que ese dinero se traslada. Entonces daré la impresión que durante un año ha engordado el chanchito y ahora rompe la alcancía y le quita 50 millones, pero en medio de este sándwich está la ciudadanía. La explicación es la siguiente, Alfredo. Efectivamente, el año anterior, como todo el mundo conoce, teníamos una coyuntura donde los depósitos estaban cayendo, donde el crédito se estaba contrayendo, donde la actividad económica estaba cayendo. Y en ese momento fuimos absolutamente claros con el sistema financiero y con la ciudadanía. Había que precautelar la solvencia y la estabilidad del sistema financiero y por eso tomamos esas decisiones. Esa coyuntura ya ha pasado. En este momento la economía se encuentra recuperándose. El sistema financiero ha recuperado 2.900 millones de dólares en depósitos, más de 1.000 millones de dólares en crédito en los últimos 6 meses y como resultado de eso lo que estamos diciendo es que en este momento ya la coyuntura ha cambiado y es momento de cuidar de los bolsillos de los ciudadanos. Respecto a lo que usted decía, Alfredo, las otras dos resoluciones que ha tomado la Junta. La primera lo que hace, la del coeficiente de liquidez doméstico, les dice claramente al sistema, queremos que con los recursos ecuatorianos se preste en Ecuador, que haya más crédito. Y sobre la tercera, la que tiene que ver con el encaje, con absoluta claridad. Alfredo, en este momento los bancos tienen 11% de los depósitos en el Banco Central, no 2, no 5, 11. Lo que está pasando básicamente, Alfredo, es que hemos hecho un cambio para subir efectivamente el encaje del 2 al 5. Pero lo que está pasando es que los bancos no tienen 5, tienen 11% en el Banco Central, ya en este momento. ¿Cuánto es el encaje en dólares en Colombia? El 11%, en Perú el 33%, en Argentina el 20%. ¿Será que acaso estamos haciendo algo raro, algo extraño? De ninguna manera. Estamos llevando adelante una política regulatoria que busca algo con claridad, que los bancos reactiven el crédito, que presten, que en lugar de estar generando recursos a través de cobrar estados de cuenta, se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, intermediación financiera, crédito. Y para eso pero ese dinero va a ir a crédito productivo o se va a destinar, por ejemplo, a créditos del Banco Central al Ministerio de Finanzas, porque eso es lo que preocupa, de que ese traslado de liquidez no vaya al sector privado, porque ahorita en la contracción económica la banca ofreció 10.000 millones en préstamos al sector privado y resulta que ha habido poca demanda de esos créditos. Ahora obviamente por eso es que hay un excedente de liquidez, como usted señala, pero al haber este excedente entonces dice, bueno, si no prestan los privados, lo puede tomar el gobierno para satisfacer sus necesidades, pagar a contratistas, a proveedores, etcétera. Dinero que también da la vuelta hacia el sector privado. Alfredo, aquí varias cosas. Lo primero es que existe un discurso de que los bancos no encuentran dónde colocar crédito y que definitivamente no tienen la posibilidad de hacerlo. Voy a permitirme citar una encuesta, no del Gobierno Nacional, del Banco Mundial, que dice con absoluta claridad que el 52.8% del 40% de los ecuatorianos más pobre en el Ecuador, casi la mitad de los ecuatorianos, piensan que es imposible, el 53% de los ecuatorianos de ese segmento piensan que es imposible acceder a un crédito y el 17.2% creen que es muy difícil. Cuando a esos mismos ecuatorianos se les pregunta respecto de si en caso de emergencia pueden acceder a una entidad financiera, les dicen no. El 50% recurre a su familia, el 20% recurre a su empleador y apenas el 3.1% una entidad financiera. Pero no será porque la tasa de interés es demasiado alta. Aquí la tasa de interés es más del doble de la inflación. O sea, eso no es normal, en otros países no es así. Alfredo, efectivamente no descartamos la revisión de algunas otras regulaciones y gracias por la pregunta, porque me permite entrar en otra regulación que seguramente también tratarán de tergiversar y que será expedida porque está debatiéndose en este momento y que será expedida en los siguientes días por parte de la Junta. Estamos revisando el comportamiento de algunos agentes económicos dentro de la economía y esa es una buena noticia para los usuarios de tarjetas de crédito. Vamos a sacar una resolución para evitar, por ejemplo, cobros abusivos de las tarjetas de crédito. Tenemos el caso de un señor
que con su tarjeta de crédito tuvo un consumo de $5,001.37. Durante el periodo de gracia pagó $5,000, es decir, le quedaron $1,37 por pagar, y una tarjeta de crédito le cobró $96. Eso quiere decir que le estaban cobrando el interés no sobre el 1,36, sino sobre los 5,001,36. Frente a eso, lo que estamos diciendo es que este tipo de abusos no los vamos a permitir, vamos a seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos. Bueno, pero eso es obligación de la Superintendencia de Bancos, pero también hay otra resolución que preocupa, es una tercera, y esta abre la posibilidad de que el fondo de liquidez del sistema financiero privado, constituido con aportes de los bancos por 2.300 millones, pueda prestar hasta el 20% de su patrimonio al fondo de liquidez del sistema financiero popular y solidario, es decir, cooperativas. Entonces ahí la gente se pregunta por qué los clientes de los bancos privados deben garantizar con sus fondos, porque no es plata del señor Egas ni del señor Lazo, la liquidez de las cooperativas frente a sus clientes. Es la plata de los depositantes. A ver, varias cosas, Alfredo. Primero, esta decisión de política pública se tomó a inicios del año. Fue parte de un conjunto de regulaciones que garantizan eficiencia en el uso de los recursos. Al igual que en un seguro, una cosa es cuando una sola persona se asegura en todo el país y otra cosa es cuando varias personas se aseguran en el país y como resultado se distribuye el riesgo. Eso exactamente pasa en todos los seguros del mundo y los esquemas de liquidez también tienen la misma lógica. Lo que está pasando y la razón por la cual en este momento levantan algo que tiene 6 o 7 meses de haberse tomado la decisión es básicamente porque tenemos un conjunto de banqueros que se encuentran en campaña política y que tienen sus propios candidatos para estas elecciones. Respecto del encaje que usted me preguntaba hace un instante, ¿cuál es el destino que van a tener estos recursos? Absolutamente claro. Durante 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, el 2% de encaje ha estado ahí absolutamente líquido dentro del Banco Central y el mismo destino tendrán cuando el encaje suba al 5%. El encaje seguirá líquido dentro del Banco Central. Pero absolutamente líquido o en qué valores, porque el Código Orgánico Monetario establece en el artículo 189 que las entidades del sistema financiero deberán mantener los niveles suficientes de activos líquidos de alta calidad, libres de gravámenes o restricción, que puedan ser transformados en efectivo en determinado periodo de tiempo sin pérdida significativa de valor. Y señala que los niveles y administración de liquidez serán determinados por la Junta Monetaria, medidos utilizando al menos los siguientes parámetros, que son parámetros prudenciales: liquidez inmediata, liquidez estructural, reservas de liquidez, liquidez doméstica y brechas de liquidez. ¿Se cumplen estos requisitos de liquidez inmediata con los papeles, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas? Alfredo, con absoluta claridad, el encaje bancario son básicamente, por el lado del activo, dólares de los Estados Unidos de América y oro monetario. En eso se encuentra básicamente depositado el encaje bancario, dólares de los Estados Unidos de América y oro monetario. Con absoluta claridad, ese es el respaldo que tienen el encaje bancario en este momento y eso no va a cambiar, Alfredo. Lo que hemos hecho, que es absolutamente lógico, como hace cualquier banco sobre la faz de la tierra, es dejar de tener recurso ocioso y garantizar que el recurso que estaba ocioso de algunas entidades públicas que no tenían capacidad de ejecución, ayudarlo para que circule dentro de la economía y haya inversión y haya crecimiento y haya actividad económica. En conclusión, Patricio, lo que usted sostiene es que las medidas tomadas están dirigidas a que esta liquidez no vaya solamente al gobierno, digamos, sino que se redistribuya en todo el sistema. ¿Eso es lo que se quiere explicar? Un anuncio con absoluta claridad, además, Alfredo. Si es que el sistema financiero empieza a cumplir con su rol y hace lo que tiene que hacer, de esos 11 puntos que tiene ociosos en el Banco Central, 6 que le sobran después de un encaje de 5, los presta, hace lo que tiene que hacer, se dedica a prestarle a la gente en lugar de tenerlos ociosos, nosotros como Junta no tenemos ningún problema en analizar esta resolución y discutir sobre una eventual baja nuevamente del encaje, pero cuando presten, cuando estén cumpliendo con sus obligaciones dentro de la sociedad. Mientras tanto, señores, tienen que cumplir con su trabajo y su trabajo es prestar. Patricio Rivera, presidente de la Junta Monetaria, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Como usted bien ha dicho, estas resoluciones buscan cuidar del bolsillo de los ecuatorianos, de los intereses del Ecuador, y hay que recordarles a los banqueros que aquí ya no mandan sus bolsillos, mandan los ciudadanos. Muchas gracias.